Yo vengo del corporativo, tuve la gran fortuna de trabajar con Johnny Linda y Taboada, el mejor marquetero de la historia de este país y el que forjó la marca Inca Kola. Yo tenía una columna en la revista América Economía donde explícitamente pongo se busca innovadores. Quise buscar gente joven para que me enseñen cómo se hace una startup. Siempre sueño con la startup o el emprendimiento que me traiga algo notable. Si necesita 1 millón, 2 millones o 100 millones, yo se lo voy a conseguir. ¿Por qué nadie va a cazar talento a Cerro de Pasco? Hemos buscado en Lima y todo, pero descentralicemos un poquito esto, ¿no? No solamente piensa en Arequipa, en Trujillo, piensa en otros espacios. Puno, Andahuaylas, Apurímac. Nadie va a mirar. El evento se llama La de Emprender. Yo ahí dije todo lo que había pasado y al final del evento se me acercaron algunas personas diciendo, oye, yo también he pasado lo mismo y hasta peor. Entonces ahí tú te das cuenta que es como un club de alcohólicos anónimos, pero versión empresarios. Hola Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos al canal de Emprende Sin Floro. Encantado de estar, de volver a verte y encantado de estar en tu espacio y felicitaciones además por eso. Gracias, gracias. De hecho, nos conocemos hace muchos años. Tú empezaste el programa Innovadores, que la verdad que fue todo un catalizador para las startups de ese momento. De hecho, muchas de las personas que yo he entrevistado en este canal vienen de ese programa. Y de hecho, por ahí nació la intención de invitarte, porque yo recuerdo que en ese entonces salió una campaña, en Somos me parece que la vi, que salía Cazador de Sueños o Cazador de Talentos. Y tú salías ahí con los brazos cruzados. Y dije, oye, ¿quién es esta persona? Y ahí investigué Innovadores y postulamos en el programa Innovadores, Sí. ¿no? Y ahí descubro que hay toda una red de los primeros startuperos, que así se empezó a llamar en su momento, y que el líder natural de esta iniciativa eras tú. Entonces, es muy bueno conversar de este programa, porque sigue vigente, y ya son 10 años haciéndolo. Así Entonces, es. o sea, o de repente conversemos, cuál fue el motivo del cual se creó Innovadores y cómo si saltas del mundo corporativo al mundo de startup, porque tú también vienes del mundo corporativo. Así es. Creo que has hecho un buen resumen. Efectivamente, Innovadores cumple este año 10 años. Y de hecho, estamos celebrando. Queremos celebrar de punta a punta, desde septiembre de este año hasta septiembre A un año. del Como- próximo como año, fiesta patronal. con una serie de actividades y de hitos que queremos proponerle al país y a la región. Porque efectivamente en ese tiempo, que yo recuerde, Guaira fue el referente. O sea, Guaira, justo me encontré con el primer gerente de Guaira hace poco, debe llevarnos a nosotros no más de 2 años o 3. O sea, el nacimiento de Guaira fue clave en este ecosistema. Y nosotros seguimos y luego ya siguieron todas las universidades y las incubadoras y las aceleradoras, pero esta Innovar es una iniciativa independiente, sigue siendo independiente, es decir, no depende de las universidades, no depende del Estado, nunca participó de algún premio de fondos del Estado. Y todo el mundo decía, ¿pero por qué? Si la plata está ahí. De hecho, yo soy un gran promotor de todas las versiones de Startup Perú, porque me parece que es importante que todas las startups participen. Pero nosotros quisimos mantener esa independencia desde cualquier punto de vista. ¿Por qué? Porque no sabíamos cómo hacerla. Esa es la verdad. Nosotros entramos al ecosistema muy incipiente y simplemente intentamos copiar algunas cosas muy básicas de Guaira. Y ahí yo creo que al año o a los 2 años ya tenía la gente de Guaira sentada en nuestra oficina preguntándonos por favor cuál era nuestro modelo de sostenibilidad. Cambió, mutó. Claro. Era otro, es otro, sigue siendo otro. Y para eso nosotros sabíamos que necesitábamos la independencia de poder tomar decisiones por nuestra cuenta hasta el día de hoy. Y es que ahí viene lo interesante de tu tema, ¿no? Tú por un lado descubrías startups porque ese era el eslogan de Innovadores, Sí, pero por otro lado tú estabas emprendiendo sí, este proyecto. así Y es. eso es lo bonito de Innovadores porque, como tú bien dices, tú no sabías muy bien qué estabas haciendo. No. Estabas tratando de imitar un modelo de repente un poco exitoso que es la aceleradora de Guaira, que by the way ya no está en Perú, No. ¿no? Pero que fue uno de los primeros actores en el Sí. ecosistema de startups acá en Perú. Entonces, tú has abrazado la incertidumbre
justamente al emprender. Entonces has entendido muy bien justamente a esa primera generación de emprendedores que se descubrieron como innovadores. Ahora, todo ese grupo de gente, incluido tú, por cierto, yo de todos aprendí. Claro. Yo, como tú bien dices, yo vengo del corporativo, trabajé 20 años dirigiendo y gerenciando asuntos públicos, comunicaciones, relaciones públicas, En Lindley, ¿no? en empresas además grandes. Mi última incursión fue en Lindley. Yo tuve la gran fortuna, Julio Ramón, de trabajar con Johnny Lindley Taboada, con para mí el mejor marquetero de la historia de este país y el que forjó la marca Inca Kola. Yo trabajé codo a codo con él 7 años de mi vida. Previamente hice minería, hice energía eléctrica, trabajé para el Estado un rato, trabajé para consultoras, comencé mi carrera en Procter & Gamble milagrosamente a comienzos de 1990, cuando no había ni trabajo para un comunicador social. Claro. Yo terminé comunicaciones en la Universidad de Lima y de verdad, en ese momento, hasta mis padres pensaban que mi destino pues iba a ser camarógrafo de algún programa de televisión periodística, ¿no? Y que eso era ya pues como de lujo, ¿no? Claro. Yo sabía que ese no era mi destino. Yo la tenía clara. Pero lo que no sabía era cómo hacer comunicaciones dentro de las empresas y felizmente entendí cómo y hice una carrera bastante interesante. Claro. Hasta te diría conmovedora. Las historias que contaba de cada uno de los productos o de los servicios que yo representaba son historias fantásticas, ¿no? Y yo creo que contar historias hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo bien. Y yo creo que, o sea, con lo que ustedes han hecho con innovadores, sobre todo justo conversábamos antes de la conversación, el primer video de innovadores, como tú me dijiste, hasta ahora lo sigues viendo porque motiva. Yo lo vi hoy día en la mañana, porque yo me preparo antes de las entrevistas, y lo vi y dije, oye, qué bonito video, porque yo también lo había visto en el año 2016, creo, cuando postulé, o 2015, cuando postulé a innovadores, y motiva. O sea, ahí, ¿qué veíamos, no? En resumen del video, que parecía medio un tráiler de película, ¿no? Sí. Veíamos chicos jóvenes trabajando. Por ejemplo, en ese momento estaba Doctus. Sí, claro. Veía a Yaqua. Veía a otros emprendedores también muy, muy conocidos. Pero esas ganas, digamos, de hacer algo nuevo, distinto, que no se había hablado mucho hasta esa época. ¿No? Y cómo uno de los eslogans también de su programa era conectar, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo hago para conectar ese talento joven con el corporativo? Sí. Porque ahí es donde se puede agregar inclusive más valor. Es correcto. Entonces, ahí esa conexión o ese puente es lo que ustedes hicieron. Y hay casos que tú ahorita nos vas a contar de conexiones exitosas entre startups y corporativo. Yo creo que encontramos un nicho natural traído de mi experiencia, ¿no? Como te decía, descubrir, difundir y conectar fue el eslogan de Innovadores mucho tiempo. Y fue justamente desarrollado para detectar a los mejores emprendedores, startuperos de ese momento. ¿Cómo hiciste? O sea, solo por curiosidad y seguramente la gente también quiere saber. ¿Cómo hiciste? O sea, ¿fue una campaña de PR que empezaste a convocar y empezaron a llegar ellos y los empezaste a conocer? Sí. ¿O te dijeron, oye, mira, yo conozco a tal y tal? No, fue una campaña particular. Yo tenía una columna en la revista América Economía. Ok. Y yo me acuerdo, y tengo la columna guardada, donde explícitamente pongo, se busca innovadores. Okay. Y escribí una columna pidiendo por favor, con mi correo Gmail, con Gmail, para que por favor me ubiquen. Claro, claro. Yo había terminado de salir de Inca Kola, de Corporación Lindley, porque mi jefe fallece. Uy. Y me quedo sin trabajo. Pero no quise volver a buscar trabajo. Quise buscar gente joven, 20 años menor que yo, para que me enseñen cómo se emprende, porque yo no quería volver al corporativo. Yo ya sentí que había cumplido mi cuota ahí. Yo quería ver cómo la gente joven hacía algo que en ese momento nadie masticaba bien. ¿Cómo se hace una startup? En ese momento el concepto, la palabra startup, ni se escuchaba. Ni se escuchaba. La palabra innovación no se escuchaba. Más o menos, claro. Olvídate, pues, de transformación digital. Eso era, pues, cero.
O sea, estamos hablando de momentos, puedes decir, hace 10 años. Pero hace 10 años no hay TikTok. O sea, hace 10 años no habían un montón de cosas que hoy día vemos y que pareciera pues que estuvieran hace 30 años. No había. No había ecosistema. No había ecosistema. Entonces, claro, descubrir, difundir y conectar fue una campaña propia que luego se convierte en innovadores con una primera generación de los 10 más talentosos, luego una segunda generación, una tercera generación. Y claro, tú dirás, oye, hay 30, porque cada generación tenía 10. 10, sí. Son 30 empresas, eran 30 aviones. Claro. Oye, pero ¿por qué no continuó una cuarta, quinta, sexta y hasta una décima? Sí continuaron, pero la fórmula cambió. Bueno, hoy día deben haber pasado 600. Más de 600 emprendimientos y startups por innovadores, a través de sus programas tanto de incubación como de aceleración. Hoy día Innovadores pasa a ser una consultora que desarrolla negocios con innovación y creatividad. O sea, buscamos hacer negocios. Claro. Cada emprendimiento que pasa tiene que venir mentalizado en hacer negocio. Y claro, y generar un impacto positivo. Eso nunca cambió. Claro. No vamos a albergar a cualquiera. Vamos a albergar a alguien que tenga una cuota de innovación, alguien que traiga un impacto social y que quiera monetizar sin duda. El límite es infinito. Yo siempre sueño con la startup o el emprendimiento que llegue, me muestre el PowerPoint y ya tú de acá no sales nunca más y te amarro con una cadena. Claro. Porque sé que si necesita 1 millón, 2 millones, 3 millones o 100 millones, yo se lo voy a conseguir. Ok. Porque se los voy a conseguir. El que me traiga algo notable, yo voy a conseguir la plata. Claro. Y hablando de emprendimientos notables, varias startups y empresas que hoy día ya son tan consolidadas pasaron por este programa. Sí, Algunas de ellas, por mencionar algunos casos, el mismo Ricra, justo estamos hablando de ellos hace un poco, Sí, claro. Beder, Spraywash, bueno, Yaqua también pasó por ahí, Sí. Doctus, en fin, o sea, Mi media manzana. mi media manzana, a pesar que, porque hay que decirlo, o sea, es parte del camino. Es parte del camino. Éxito o fracaso no existe, son Escúchame, aprendizajes. yo, ¿sabes? No descubro empresas. ¿Qué descubro? Las personas, El founder. el founder, pues. Yo te descubro a ti, Claro. a Pedro Neira, a Abraham Abramovitz. Sí, ¿Me entiendes? A Samuel Carti, a Ricardo Armas. O sea, yo tengo mira, el placer y el lujo de tenerlos a todos ustedes. es verdad. Y la verdad que se armó un bonito grupo, ¿ya? Espectacular hasta el día de hoy. Y hasta el día de hoy, ¿no? Y como lo dije anteriormente, gran parte de esas entrevistas han sido justamente ancladas en ese grupo, ¿no? Entonces, el impacto que ha tenido Innovadores en el ecosistema, de verdad te lo digo, Juan, o sea, con cámaras, sin cámaras, ha sido fundamental. Y la verdad que, justo, bueno, me saltó una de las preguntas, pero creo que es uno de los grandes proyectos de tu vida. Sin duda. Sin duda, ¿no? Sigue siéndolo. Sigue siéndolo. Sigue siendo, y digamos, con poca justicia quizás, no sé, pero sigue siendo el emprendimiento más emotivo. Claro. Todos mis demás emprendimientos y mis demás inversiones no tienen esa dosis de emoción como el que tiene Innovadores. Que también es un sub y baja, ¿no? Es un sub y baja, sigue siendo un sub y baja. Claro, tienes una marca, tienes la marca, que es importante. Muy importante. Muy importante. Muy importante. Que es una linda marca Innovadores. La complementan gente como ustedes. Porque Innovadores es una comunidad. Yo hasta ahora, en pandemia me acuerdo que me llama Mario Gil, que ha estado contigo, atrapado en México, en un cuarto de hotel. Juan, estoy en un cuarto. Yo estoy para todos, siempre, ¿no? Acaba de irse un muchacho en Israel, doctor, que era parte de Doctus. Se fue, murió, un joven doctor peruano que se fue allá. Y ahí, con la comunidad de Doctus, tristes. Yo lo conocimos, era parte de esos muchachitos, no tenían ni 21 años cuando los conocí, ¿no?
Eso es Innovadores. Innovadores es un sitio donde vamos a hacer negocios, pero donde los años y la vida hace que las relaciones sean más cercanas. Viene alguien que quiere invertir y me va a preguntar por alguien como tú. No es que te conocí pues hace un mes o dos. No, yo te seguí 10 años. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Eso Totalmente. no lo tiene nadie. Solo lo tenemos nosotros porque hicimos y tuvimos el ojo para hacerlo y la audacia para buscar a gente como ustedes con un filtro que inventamos en ese momento y que hasta el día de hoy sigue vigente, mejorado obviamente. El filtro de hunting de Innovadores es imbatible, o al menos falla poco. Claro. Y ahí justamente yo te iba a preguntar, ¿qué buscan ustedes, no? O sea, ¿cuáles son las características que tú cuando conversas con un emprendedor o una persona dices, ah, no, esta persona sí tiene un futuro prometedor, me gustaría que esté en esta red? ¿Cuáles son esas características que tú dirías que los marca? Bueno, tú sabes que el filtro sigue vigente y tú te acordarás que te hemos hecho una entrevista hasta en video que debemos tener nosotros guardado, Sí, sí. como todos. Y es una entrevista que si tú recordarás no es de 1 hora, debe ser de 2 horas. Ese material debemos tenerlo Por un lado está. y va a ser parte de las celebraciones de nuestros 10 años, por cierto, ¿ya? En un libro que vamos a lanzar. Ah, mira. Sí, 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 después te voy a contar. Un libro que tiene que marcar una historia, de todas maneras, pero vuelvo de nuevo al punto anterior. Habían 3 cosas importantes que tú me tenías que contar. Y es más, ¿te acuerdas que quien te hacía las preguntas era ¿cuáles son tus 3 deseos? Porque el genio de la lámpara maravillosa ¿Verdad? te lo va a hacer realidad. Me había olvidado, pero sí. Esa Claro. era la pregunta. Esa era la pregunta. Y todos coincidían en lo mismo. Yo quiero visibilidad, yo quiero contactos y quiero que me ayudes en el negocio. Claro. Yo creo que son 3 cosas que era parte del descubrir, difundir y conectar. Ok, pero yo te voy a dar tus 3 deseos, pero primero tienes que cumplir con 3 requisitos. Primero, ¿monetizas o no monetizas desde ya? No importa si sea un sol, Claro. pero ya te enfrentaste al mercado, ya sabes vender, ya hiciste lo que hoy día le llaman fit, product market fit. Product Market Fit. En ese momento era el genio ya lo había conceptualizado de alguna manera, ¿no? Oye, ¿haces plata, monetizas? 2, dime por qué eres innovador. ¿Cuál es, en realidad, la innovación? Es esa característica adicional que te diferencia del resto. Si tú podías decírmelo mirándome a los ojos y contándolo de una manera apasionada, es que puede ser de los míos. 3, ¿tienes impacto? O sea, ¿esto genera un impacto genuino socialmente? Sí, ¿cómo? Así, 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 así. Todo lo demás lo vemos después. El backup administrativo, pues firmamos los papeles, lo que quieras. Pero esas 3 cosas tienen que estar clarísimas. Y no todos lo podían responder. Es verdad, yo recuerdo los formularios que también nosotros llenamos y lo debo tener también guardados por ahí porque prácticamente, en mi caso, te lo digo, ha sido una manifestación del futuro. Exacto. Por ejemplo, decían, ¿cómo te ves o cómo ves la empresa en unos, no sé, 5 años, 3 años? Pero detalladamente, ¿no? Entonces yo decía, mira, en 2 años vamos a ser un equipo de 20 personas, en 4 de 50 y en más de 5 o 10 años un equipo de más de 100 personas. ¿Y qué tal? ¿Se cumplió o no se cumplió? Tal cual. Tal cual, ¿eh? Es que Así, eso tal es. cual. Hasta con números de facturación. Porque yo me acuerdo que había una parte donde también llenabas tus expectativas Sí. financieras. Y sí, hablamos de un monto que hoy en día se ha cumplido y con creces, ¿no? Y tú en ese momento era un sueño. Sí, éramos más pequeños todavía. Éramos mucho más pequeños. Pero ¿sabes qué? Justamente este programa también ayudó a estructurar, digamos, tu plan, digamos, de vida de empresa, Sí, que a veces no te da el tiempo de hacerlo. O sea, estás tan metido en el día a día sí. que no tienes un día para parar y hacer planificación estratégica, que obviamente a un chiquillo de 20 y tantos años le dices planificación estratégica y te manda, pero por el tubo. Yo mandaba a la gente cuando me decía planificación, ¿qué es eso? Bueno, Claro. yo voy a ejecutar, ¿me entiendes? Voy a Claro. vender, voy a desarrollar. Tenemos que vender. ¿No? Pero ya con los años, ya la madurez también, te das cuenta que la planificación es súper importante. Entonces, no solamente era postular al concurso y ganar y qué sé yo, tener visibilidad, sino prepararte y llenar las bases para ello. Y eso, aunque no lo creas, en mi caso fue
un reto y a la vez una oportunidad para poder concretar todas las ideas que tenía. Qué bueno, me da mucho gusto, Sí. te veo, te sigo, me encanta verte lo que estás haciendo, cómo lo están haciendo, cómo has crecido. Eso para mí me llena de enorme satisfacción verlos a todos ustedes avanzar y crecer. Yo creo que, como te decía, innovar es algo muy íntimo, muy personal. Obviamente tiene una cuota de negocio y todo, como todo emprendimiento. Me encanta. Pero, ¿sabes? De pronto esta conversación seguro la vamos a volver a tener en 10 años. Ok. Yo voy a tener 62 y tú 45. y yo voy a seguir siendo tan feliz de verte crecer y de ver Gracias. al resto del equipo haciendo cosas fantásticas. Buenísimo. Y escúchame, es lo que necesita el país. Y eso es algo que no nadie mira. Pero esos 30 aviones, 40, 50, 60, 600, si realmente todos le meten la propulsión, este país sería otro. Totalmente. Y eso es parte de lo que pretende hacer Innovadores. Esa es justamente la visión que tú tienes como fundador, líder de Innovadores. Y eso es lo que le hace un programa tan especial, ¿no? Sí. Porque, o sea, es un gran reto, ¿no? O sea, unir al país. Un país un poco enfrentado muchas veces, ¿no? Dividido como el año pasado con todo lo que pasó con las marchas. Sí. Que tuvo un impacto profundo en la economía. Justo hablábamos que a inicios de año fue unos primeros meses fríos Sí. en muchas industrias. Yo converso con muchos empresarios y todos me decían, oye, hay varios proyectos parados, ¿no? ¿Cómo vas tú? Igual. ¿Cómo estás tú? Peor. Sí. Entonces es importante entender estas iniciativas que alumbran, digamos, esas tinieblas que a veces vienen, ¿no? En el Eso. mundo empresarial. Que alumbran. Y por eso es que nosotros diseñamos un foco. Claro. Y Exacto. nosotros... El logo es un foco. Es un foco. Es un foco que al comienzo fue el foco de la innovación. ¿No? No, que se te prende el foco. Claro. Pero es más que ese foco que se te prende. Es un foco que ilumina. Ahora lo que nosotros pretendemos es ir al interior. ¿Por qué nadie va a cazar talento a Cerro de Pasco? ¿Por qué? Yo justo o sea, no están las preguntas, pero también me puse a pensar, ¿ah? Eso es. Es más, un reto ya personal, te cuento, que tengo en los próximos años, pero amarrado siempre al sector corporativo porque, o sea, mi consultor es lo que también me da a vivir y a mucha gente de lo que empleamos, es, oye, ya, hemos buscado en Lima y todo, pero descentralicemos un poquito esto, ¿no? Eso es. Sobre todo, por ejemplo, un Arequipa, que está muy fuerte en el tema de tecnología. Trujillo. No solamente piensa en Arequipa, en Trujillo, en Cusco, que son los grandes polos, digamos, Piura. Piensa en otros espacios. Yo te decía Cerro de Pasco, por no decirte Puno, Andahuaylas, Apurímac, Iquitos. Nadie va a mirar. Nosotros estamos planeando hacerlo en los próximos 2 años. Interesante. Por supuesto, y va a haber, vamos a ir, la caravana, estamos buscando quién nos ayude a financiar y a auspiciarlo, pero... Claro. Escúchame, tenemos todas las herramientas. Basta que descubras, así como descubríamos, 2 o 3 talentos por ciudad, pero que sean unos fierrazos. Claro. Y ahí está ese foco, ahí está esa luz. Totalmente. El esfuerzo que hace un empresario, un emprendedor, a veces no se comprende. No. Es enorme. Sí. Tú lo sabes. Por supuesto. Y todos los que han venido a tu programa lo saben, solamente que es muy difícil de explicar. Pasamos momentos muy difíciles. Que eso, de hecho, justo quería que ahondemos un poco en ese tema, porque hay actualmente en las redes sociales, a veces un poquito de humo, a veces un poco de ya muy positivos. Demasiado Positivos, y oye, yo veo y eso no es real. O sea, No, tú no no es puedes real. pretender armar una empresa de 1 año o 2 años y pretender que ya eres exitoso y que vas a ser un unicornio o lo que sea. O sea, en realidad es todo lo contrario, ¿no? Los primeros años son de mucho sufrimiento. Siempre es difícil, nunca deja de ser difícil. Nunca. Y para ponerle contexto y una imagen que se me viene en la cabeza ahorita en este momento, fue tu foto formando el coworking de Dazo. Una pared media destruida atrás. Sí. Tú sentado en una especie de una silla así también que estaba a punto de caerse, creo. Sí, claro. Porque tú por tu lado estás construyendo el espacio, el coworking, para poder albergar esas startups. Sí.
Y en ese momento seguramente ha habido un montón de incertidumbre, un montón de, oye, ¿esto va a funcionar o no va a funcionar? Y eso es lo que nos enfrentamos todos los días nosotros. Todos los días. De ¿Cómo, hecho, cómo fue esa experiencia? esa imagen que tú estás trayendo ya me había olvidado, pero sí es cierta, es real, existe. Y fue real la situación. Es decir, nosotros comenzamos efectivamente en Miguel Dazo, en San Isidro, una de las calles más emblemáticas, sin duda, de San Isidro. Y lo hicimos a propósito, además. Llegaba gente de todo el país y de todos los distritos, y a todos recibíamos, encantados. Pero efectivamente llegamos a un sitio donde había que tumbar los muros, y de hecho en los primeros talleres de innovadores me ayudaron todos a romper las paredes. Se rompieron las paredes y reconstruimos todo. De ahí nace la primera fórmula o metodología de innovadores, que se llama destruir para construir, que puede ser, tiene un nombre muy agresivo, pero en el fondo lo es. Es decir, yo pienso hasta el día de hoy que hay que dibujar todo de nuevo. Traemos lo mejor, pero hay muchas cosas que hay que cambiar. Y yo creo que ustedes y las startups en general tienen esa mentalidad de proponer cosas nuevas. Los vemos en las fintechs, en las edtechs y en todas las techs. Yo mismo tengo inversiones en una PR Tech. O sea, la tecnología hace que todo se vuelva algo mayor, algo superior, a partir del atrevimiento y de la audacia que tienen todos ustedes. ¿Me entiendes? O sea, hay una parte de eso, pero volviendo a esa fotografía, efectivamente creo que muchos se identificaron con eso, porque emprender es eso, es mucha soledad al comienzo, es estar en los escombros realmente, pero también hay algo muy bonito que es construir. Y eso creo que es el mayor estímulo que tiene un emprendedor. Y cuando ve que poquito a poco las cosas van ocurriendo, pues fantástico. Lo que hay que tener es mucha paciencia. No es como tú dices, ¿no? Como muchos dicen, ¿no? Que el sueño de emprender y todo mágicamente se arma. No es mágico. Hay mucho esfuerzo y mucha dedicación. Sí, es un proceso en el cual uno también se va descubriendo. Tienes que descubrirte muy bien para saber de qué madera estás hecho, por así decirlo. Sí. De largo aliento. Sí. No es pensando en, como te digo, en 1 o 2 años. Y hay que darle fuerte para poder salir adelante. Sí, de hecho, una asociada nuestra ya no está con nosotros, lamentablemente. Se le ocurrió la idea de un evento que hicimos, también notable, lo vas a encontrar en googleando, abordaba eso. El evento un poco agresivo, ¿ya? Se llama La mierda de emprender. Oye, tú sabes que el lado real del emprendimiento. Así se llamaba el evento. Mira, yo, solamente para complementar tu idea, cuando yo empecé todo el tema de la empresa y todo esto, me di cuenta que había muchos eventos, ¿ya? Pero yo no iba a ninguno porque me dije, no, vamos a trabajar y a generar más proyectos. Sí, claro. ¿Okay? Para no distraerme. Pero cuando fue ese evento que justo ustedes me invitaron, yo fui, pues, ¿no? Me pareció, o sea, el título perfecto. Porque además yo tengo mi pasado medio panqueque, entonces me gusta toda la parte antisistema y todo esto, ¿no? Entonces era la mierda de emprender con signo o sea, con Miche, ¿no? Para que no salga la palabra. Que no salga la palabra mierda, ¿no? Pero fue genial porque yo sentí, y yo ahí dije todo lo que había pasado, y al final del evento se me acercaron algunas personas diciendo, oye, yo también he pasado lo mismo y hasta peor. Entonces ahí tú te das cuenta que es como un club de alcohólicos anónimos, pero versión empresarios. Sí. Y dije, oye, acá hay algo interesante, ¿no? Sí. Es un patrón común. Entonces, sí, ese evento fue genial. Hay que repetirlo. Sí, encantado. Hay que repetirlo, porque pienso que fue bastante directo. Como te digo, fue un sentimiento común el tema de lo difícil que es emprender, y aparte que es real. Eso fue lo mejor. Y le pusimos, ¿no? El lado real del emprendedor. Porque es así. Sí. Y hay que, como tú dices, hay que tener pasta, hay que tener fortaleza, hay que tener coraje, ¿no? Obviamente hay que tener claro dónde vas a entrar a hacer negocios, cómo hacer ese negocio, qué proponer, ¿no? Esas cosas básicas, difíciles de llegar a materializar, ¿ah? Claro. Que todo suena así, ahí está el problema, ¿no? Cuando tú lo verbalizas, todo suena muy rápido, muy lógico, muy
pero a la hora de hacerlo no es tan fácil, Así es. ¿no? Entonces eso es lo que toma tiempo y yo creo que ya cuando tienes más o menos, pasas la barrera de los 5 o 7 años, ya vas encontrando luz. Y yo me doy cuenta de algo, de repente me equivoco, pero es lo que yo a veces le digo a la gente, ¿no? En este país, me parece que, bueno, de repente en varios países sudamericanos, ¿no? El juego para mí está en hacerte más grande, ¿ya? En También. facturación, en tamaño. ¿Por qué? Bueno, una por el tema financiero. Sí. Evidentemente se mejoran las condiciones de préstamos y otros temas, pero por otro lado también, como ven, te tratan. También. Es una realidad muy certera Sí. acá en el país, ¿no? Entonces, mientras más grande eres, de alguna forma te tratan mejor, ¿no? Y se te abren más oportunidades, se te abren más contactos, se te abren más alianzas. Es ¿Ya? correcto. Entonces, nuestro juego al inicio, al menos que yo planteé en mi cabeza y a la gente, fue justamente tenemos que crecer en facturación, ¿no? O sea, eso es un must. De todas maneras. Comparto. Sí, y ya luego, evidentemente, saber a quién atiendes y a quién no. También. Hay un momento en el cual, y eso para que los chicos nos escuchen, hay clientes en su momento que ya no te pueden acompañar en tu crecimiento. Es correcto. Suena feo, pero es la verdad. Y así como hay clientes, también hay personas o colaboradores que tampoco te pueden acompañar en su momento. Es correcto. Porque llegan a un punto de crecimiento que ya no dan más. Y tienes que traer nuevo talento. Y ese nuevo talento obviamente te va a pedir más, salario, te va a pedir más competitividad. Sin duda. Pero es importante reconocer eso porque es bueno también dejar ir a veces. Sí. Que muchos empresarios les es más difícil, como las ideas y los negocios, ¿no? Hay gente que se aferra y tiene que ser así, la tasa es así y es así. No, la tasa puede mutar, puedes comenzar con una idea así, pero de ahí va a ir mutando para bien. Totalmente. Pero esa mutación también viene acompañado de gente y de procesos y de gestiones, por lo tanto de perfiles, de colaboradores. Vas a tener que también refrescar tu equipo. Algunos saldrán, otros entrarán. Al final, el objetivo es la empresa. Tú mismo también saldrás en algún momento. Ese es un buen punto. Mira, yo lo que he experimentado es que en un momento ya de madurez de la empresa, a veces uno también es el freno. O sea, Sí. tú como hasta líder, como gerente Sí. general, CEO, como quieras llamarlo, llega un momento en el cual tienes que apartar. Sí. Apartar para que tu gente tome decisiones, para que crezcan ellos también. Y yo lo he escuchado en varias empresas grandes que en un momento sí, das un paso al costado. No es que te vas de la empresa, es como que formas parte del directorio, por ejemplo, Sí. ¿no? A un nivel ya más estratégico, pero a un nivel ya táctico, operativo, chao, porque el problema es que tú al inicio hacías de todo. Sí, claro. Y al final, y luego la gente ya empieza a hacer las cosas por su cuenta. Entonces, si tú tienes todavía en tu mindset de ejecutar todo al 100%, ahí viene el problema. Tiene que ser como un director de orquesta, ¿no? Es Y eso nos correcto. cuesta mucho. Muchísimo. Y me incluyo, ¿ah? Yo también. Yo también. Y mira, Innovadores hoy día tiene dos unidades de negocio, ¿ya? Uno, el que está dirigido al pequeño y al mediano, en donde el objetivo es desarrollar negocio. Uh-huh. Y el otro está dirigido a la gran empresa, que es el de promover la innovación. Okay. Son dos espacios. En el primero, donde atendemos pequeños y medianos, sobre todo nos está pasando en el mediano, el que factura entre, te diré pues, ponle 10 millones y 35 millones, ¿ya? Que son algunos clientes que tenemos, en primera generación, o sea, fundador a la cabeza, yo ya estoy cambiando de gerentes generales. Pero me ha costado entre 6 y 12 meses que ese gerente general fundador se dé cuenta que tiene que dar un paso al costado. Voluntariamente. Claro. Me ha costado tiempo llegar a eso y que él mismo me diga, Juanito, es el momento. Yes. Porque se convirtió en un freno. Ese que factura 24 podría tranquilamente estar facturando 55. El freno termina siendo él o ella. Entonces hay momentos donde ya tienes que decir, ok, puedo ser buen comercial, pero no buen gerente general. O puedo ser buen financiero, pero no gerente general. Yo soy un
pésimo gerente general, te digo, Julio. Pésimo. Te gusta crear, te gusta Me conectar. gusta crear, me gusta... de mi sombrero salen conejos. Es que eso es justo lo que hablamos la vez pasada, ¿no? Que hay personas que, como tú, como yo, como otros emprendedores, que disfrutan del 0 al 1. Ujú. Hay un libro de eso, ¿no? Sí, claro. De pasar del 0, que es la idea, la abstracción en tu Sí. cerebro, y aterrizarla hasta que sea algo concreto. Soy un buen fundador. Claro. No creo que sea un buen ejecutor ni un buen gerente general. De hecho, parte de los objetivos de Orange en sus 10 años es que yo ya cedo, por ejemplo. Claro. Ya cumplí. O sea, verte a ti es un motivo, es un check más para yo dar un paso al costado. Ver a un Amadeus Malca viajando por el mundo entero, siendo el asesor número 1 de FedEx en el mundo, Ah, sí, mira. para mí ya es check en mi vida, ¿me entiendes? Claro. Ver una Nati Agois con su marca, tenía Lulipa y sigue existiendo Lulipa, ahora está pensando en otros negocios, en otras cosas. O sea, ver a mucha gente, para mí era el camino correcto. Ahora vamos a más bien a fortalecer innovadores con más gente. ¿Me entiendes? Sí. Porque tenemos que ir ahora a que esa magia en el Perú se fortalezca al interior, y tenemos que ir a Colombia, y tenemos que ir a Argentina, y tenemos que ir a Chile, y tenemos que ir y convertirnos, y ¿por qué no en algo hasta superior a un Y Combinator? Claro. ¿Por qué no podemos ser el Y Combinator de Latinoamérica? Eso es lo que yo siempre le digo al equipo, ¿no? O sea, motivarnos, dando otros ejemplos de empresas exitosas. Y le digo, ¿qué tienen ellos? Tienen 2 ojos, 2 manos. Claro. No tienen 18 manos, 4 ojos, 2 cerebros. Que porque son de otro país son más. No. No tenemos mucho que envidiar o nada que envidiar a otros países en el tema de tecnología e innovación. Y de por sí, el peruano es muy creativo. Muy creativo. Muy creativo. Y muy sacavueltero a las cosas, ¿no? O sea, tratas de sacar la vuelta al sistema de manera positiva para poder llegar a tu fin, ¿no? Esa recursividad, esa creatividad está innata en nuestro ADN. Innovación y creatividad. Ese es el Perú. Sí, Solamente que no nos las hemos creído. no les hemos creído, es verdad. Pero sí, está ahí. Yo soy un optimista por naturaleza, ¿ya? Yo creo en este país, a pesar de las circunstancias. Creo al 300%. Creo en su gente. Porque lo veo. Lo veo. Lo que hay que encontrar son más peruanos creativos, innovadores, desarrollando negocios. Están. Si a ese que con 1.000 soles hace 2.000 soles, si yo le doy 5 va a ser 10. En pandemia trabajé con mi amigo Gastón Acurio. Nos juntamos para hacer cosas fantásticas. Y algún día contaremos las historias, sin duda. Pero coincidíamos en eso. Y hay que seguir buscando. Hay que seguir buscando. Hay que seguir buscando. Ojalá 1.000, no 2.000, 3.000. ¿Dónde están? Y sería bueno que se sume también una iniciativa privada fuerte, ¿no? Para fortalecer, digamos, esta segunda temporada de innovadores, por así decirlo. Por su segunda década. Segunda década, claro, claro. Sin duda, yo creo que algo vamos a impulsar esta vez, seguro con más aliados y con más personas, ¿no? Eso es un poco la ambición. Vamos a traer un libro fantástico con muchos de ustedes en esas páginas, porque creemos que hay lecciones que se pueden compartir, ¿me entiendes? Vamos a generar un evento, pero... El evento. Sí, pero ya estamos cansados de los eventos con las mismas personas, los mismos ejecutivos, los mismos... que si lo hacen en Cusco o en Lima, en fin, no sé, ya más de lo mismo. Pero ¿qué dice gente como tú, como los que hemos nombrado? Esa es la generación que hoy día ya está en los puestos más importantes, solamente que están todavía ahí. Mira, un ejemplo muy simpático. Hace 3, 4 días, así como tú, llegó un chico de 23 años con una idea.
la materializamos en un MVP, se la presentamos al gerente general de Falabella, en ese momento no la alucinó, ahora hace poco nos encontramos en un evento y es el capo de la inteligencia artificial y de todo, ¿no? En ese momento le mostramos algo así, no entendió, pero en fin, esa es otra historia que después conversaremos. Yo lo quiero mucho al gerente general de Falabella. ¿Así, Zimmerman? Sí, pero estos muchachos que trajeron esta tecnología y no sé cuántos, uno de estos me llamó hace 3 días, o sea, hoy día tiene, no sé, pues 33 o 30, y es uno de los accionistas, de los nuevos accionistas de Semana Económica. ¿Ah, sí? Sí. Ah, mira. Entonces, oye, era un muchachito que salió de terminar la universidad con su idea y nos llama a nosotros para pedir ayuda para desarrollar más cosas y más negocios y más... Ya, tranquilamente, él y su equipo son líderes en este país. Tú y tu equipo son líderes en este país. Y todos los que hemos nombrado. Claro. Y tenemos cosas que proponerles al país. Porque ustedes con 30 años tienen más energía que nosotros con 50 o 60. Les toca a ustedes proponer cosas. Y no hay el espacio para proponer cosas para el país. Eso debemos hacer desde Innovadores. Eso es lo que yo quiero hacer en un evento donde realmente esté ese emprendedor que la ha sufrido, que hoy día tiene el deber y la posibilidad de ofrecer algo más al país. Claro. Y yo creo y te invito, y a todos, sí, a los innovadores, y yo sé que nadie me va a fallar. Sí, claro. Y todos van a estar ahí para ponerse a la orden. Totalmente. Y hay que hacerlo. Hay que hacerlo. De hecho, hay una pregunta especial, ¿no? Si volvieras a nacer, ¿qué harías diferente? ¿Emprenderías antes? ¿Emprenderías o no emprenderías de repente? Porque ya mucho... Yo creo que la ruta que tomé, mi ruta fue bien interesante porque te he contado mi ruta corporativa, pero en medio, entre P&G y Apoyo, porque yo fui consultor para el grupo Apoyo Comunicaciones, haciendo comunicaciones, tuve un emprendimiento. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo se llama? Se llamaba Imagen Viva. Era una agencia de PR. Ya. Que hasta ahora tengo el folleto guardado y miro lo que tengo ahora y es lo mismo. Claro. Solamente que en ese tiempo, 30 años atrás, de ninguna manera alguien me iba a comprar. Era demasiado alucinada. Ya había alucinado mucho y fue un fracaso rotundo. Es más, fue mi primer enfrentamiento con la SUNAT, ¿no? Mi primer enfrentamiento con las deudas, con los bancos, con los proveedores. Un desastre absoluto. Y me tuve que recuperar volviendo al corporativo. Ah, mira, no sabes esa historia. Sí, claro. Ahí fue mi primer desastre empresarial. Aprendí muchísimo, ¿no? Pero yo volvería al corporativo. O sea, a tu pregunta, volvería a hacer la ruta. Creo que en el corporativo aprendí muchísimo. Creo que sin el corporativo yo no entendería muy bien, por ejemplo, de procesos. No podría haber capturado las relaciones que hoy hacen que Innovadores sea muy potente, ¿no? No podría tener la posibilidad de alcanzar ninguna puerta grande, ¿no? Mi posibilidad de haber llegado a las autoridades máximas de este país. Yo he podido atender a varios presidentes, ministros, ese tipo de relacionamiento que me dio los asuntos públicos, ¿no? La posibilidad de poder enfrentar o de poder compartir con ejecutivos de grandes empresas de tantos sectores. Haber participado de la minería de este país para mí fue un honor. Haber participado de la energía eléctrica para mí fue una cosa inmensa. Poder haber caminado todas las líneas de transmisión de este país. Yo me he caminado todas las comunidades. Conozco el Perú profundamente. Eso me dio el corporativo. Me dio la capacidad de gestionar, de procesar, de conocer, de conectar, ¿no? Yo lo volvería a repetir, aprendí mucho. Como también volvería a repetir esta audacia de Innovadores. Y ese es un gran consejo para las personas y jóvenes que nos ven, que no está mal trabajar en un corporativo. Como tú dices, es las bases de experiencia, contactos. Yo mismo también pero mejor dicho, trabajé en banca antes de emprender. Entiendes cómo funciona una empresa, sí. Analizas las distintas áreas
Y en algún momento, cuando más adelante te mandes a hacerlo, si es que realmente quieres hacerlo, puedes conectar toda esa información y volcarla sobre tu emprendimiento y por lo tanto tener más probabilidades de éxito que de repente alguien que no pasó por un trabajo. Es correcto. Entonces, eso me parece que es un buen consejo, que es una de las preguntas que tenía también, de qué consejo les darías justamente a estos jóvenes emprendedores o que quieren emprender y todavía no tienen una hoja de ruta. Eh, ¿Qué les dirías tú, no? Bueno, hoy día hay la suerte versus nuestro tiempo. Ya me incorporo yo a pesar de ser mayor que ustedes, pero soy de esa generación de primeros emprendedores startuperos. Yo creo que hoy día al menos existe un ecosistema más desarrollado para quien quiere emprender. Totalmente. ¿Me entiendes? O sea, hoy alguien puede llamarte, llamarme o llamar a tantos otros para que le podamos decir qué hacer o qué no hacer desde nuestro punto de vista y experiencia. Eso ya es ganancia pura. Totalmente. Eso hace 10 años no había. No había. Hoy ya existe. Entonces, alguien que quiere emprender directo también puede tener un poco más el partido ganado. O, en todo caso, terreno ganado. No digamos partido ganado, terreno ganado. Claro. ¿No? Eh, eh, pero, si alguien quiere comenzar en el corporativo, creo que sigue siendo una ruta Válida. válida y más segura. Claro. ¿Ya? Porque vas a aprender, puedes ahorrar y juntar dinero para lo que tú quieras luego emprender, ¿no? Puedes aprender de ejecutivos mayores, ¿no? En mi caso fue así, o sea, olvídate, mis experiencias, todos, he tenido la fortuna de que todos mis jefes han sido fantásticos, todos. Ahora, yo sé también que cada uno de mis jefes han sido muy particular en jantearme. Tenían que tener a alguien un poco más disruptivo, en fin, es otra historia. Pero yo creo que es un camino válido. Hay más oportunidades para el joven emprendedor hoy que hace 10 años, sin duda. Yo motivo a que los chicos emprendan, así sea cositas, que emprendan. Ahora, lo que también siempre yo estimulo, y es algo que me enseñó mi amigo Pedro Neira, desde el primer momento que lo conocí y aprendí de él, es que tienes que emprender, si quieres emprender, tienes que emprender al 100%. Claro. Es muy difícil dupletear o tripletear. Sí, mira, ahí has mencionado algo importante, porque hay que analizarlo, ¿ya? ¿Se puede dobletear? En teoría sí, ¿ya? Sí, Pero yo también comparto la idea de meterse en el proyecto al 100% en algún momento. Si realmente quieres que funcione, tienes que estar al tienes. 100%. Alguna vez un amigo me dijo una frase, ¿no? Que se me quedó grabada. Me dice, es como si tratara de ser papá part-time. No se puede. No. O sea, tú eres papá, o sea, te llaman, vas, pasa algo, estás pendiente. No se puede, digamos, desligar esa responsabilidad. No. Entonces, yo he escuchado, más ahí hasta videos, justamente hablando de este humo, de, oye, emprende trabajando. Ya, de repente sí, o sea, haces tus primeros pininos. Es posible. Pero luego tienes que tomar la decisión sí, de meterte al agua al 100% de clavado, ¿no? Y asumir los pros y los contras. absolutamente. O sea, tú bien dices, en la práctica es posible dupletear, tripletear. Yo, hasta ahora, en algunos momentos de mi vida, dupleteo y tripleteo. Pero no es lo óptimo. Pero claro, para eso ahora tengo pues equipo y gente que Exacto. ya se dedica. Ya mi labor es otra, pero al comienzo que quieres sacar algo adelante, dupletear, tripletear, lo puedes hacer, te va a tomar más. Pero si te concentras realmente, vas a hacerlo más rápido. El foco, como siempre me dice mi padre, o sea, cualquier cosa me mira y dice, foco. O sea, Foco. enfócate. Foco. O sea, es como decir, no me dan las tonterías, es un solo camino y tu mente, tu energía, porque somos seres de energía, enfocado en eso. 3 cosas. Foco, ¿ya? Negocio y algo que no se habla mucho, pero que tú lo has vivido. Yo creo que hay que estar bien emocionalmente. Sí, claro. Mira, y qué bueno que lo menciones. El tema de salud mental es un capítulo que recién se habla hace poco. Que ha sido un tabú por muchos años. Por muchos años. Por muchos años. Y yo soy uno de los primeros que lo hablo abiertamente y he dicho varias veces y lo he comentado. De estos periodos donde estás hasta con crisis ya de lo que se llama ansiedad o hasta depresión.
producto de varios años de estrés. Sí. Ya. Y ahora se habla más y hay más herramientas. Antes no las había. No. Era el clásico, oye, levántate la cama y lávate la cara, ¿no? Claro, Lo que decían tu anda a hacer viejo. ejercicio. Sí, y ya va a ser feliz, ¿no? Pero en un momento también llega lo que se llama un desbalance químico. Sí, claro. Y eso lo tienes que combatir justamente con químicos, pues. Es correcto. O sea, por ejemplo, ¿no? La famosa sertralina, ¿no? Que es supuestamente la hormona de la felicidad, ¿no? Tú, en teoría puedes conseguir un poco de lo que se llama ese químico en algunas comidas, pero a niveles ínfimos. Sí, claro. Entonces, en algunos momentos tienes que recurrir a medicación, pero eso no te lo dices, no te lo automedicas tú, vas a un médico y ya. Es correcto. Pero es importante mencionarlo porque es algo muy común en el tema de emprendedores. Yo justo dije la cifra la vez pasada, de 30 a 40% más de probabilidades tienen los empresarios emprendedores, por un estudio, que una persona normal Así, no sabía eso. a sufrir de etapas de ansiedad y depresión. Claro, es que es duro. Es duro. Es duro. Y otra cosa fundamental, orden. 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 Uno parece... Todo el mundo le pregunta, oye, ¿te gusta la contabilidad? No es lo peor. Ahí está. Ahí está el orden. Sí. El papelito 1, 2, 3, el número 1, 2, 3, la cuenta de banco 1, 2, 3, la entrada, la salida. Ahora, si tú de por sí no eres ordenado como yo, por ejemplo, que soy una persona de ideas y desorden, consigues en tu equipo a alguien súper ordenado que se encargue de eso. Sí, ¿no? claro. En mi caso me apoyo mucho de administradora, pues, ¿no? Que es justamente la ordenada, la estructurada. limpia, la estructurada. Claro. Entonces, Tiene que haber, pero al comienzo tú sabes que no hay ni siquiera alguien que pues, te haga eso. Te hablo de los comienzos. Claro. Foco, orden y estar bien emocionalmente. Así es. Mira, esas 3 cosas, pero son 3 cosas complicadísimas. Sí. No, pero uno tiene que estar ahí. Sí. Y habrán muchas otras cosas que seguro tus invitados van a recomendar. Pero al menos esto para arrancar. Nada, Juan, oye, muy buena conversación. Creo que se ha quedado corto. Va a haber segunda parte. Posiblemente va a haber segunda parte. Próximo Claro, año. Tiene que haber el próximo año. Esta es la primera temporada. Va a salir la segunda temporada el próximo año. Nada, me ha encantado tenerte aquí. Que puedas compartir toda tu experiencia. Y de alguien que ha recorrido esa cancha. O sea, yo respeto mucho justamente a esas personas que la han sufrido también como nosotros, ¿no? Sí, claro. O sea, no el académico que tiene una carrera de corporativo 30 años y te dice cómo emprender. No te hago caso. O por último, no te respeto, ¿no? Porque no has pasado lo que hemos pasado. Entonces, en ese caso, tú sí has logrado todo este camino y creo que se viene, como te digo, la segunda temporada o la segunda década de innovadores. Y estaremos atentos para eso. De mi lado cuentas con mi participación para los eventos que quieras. Bueno, y ahorita vamos a hablar de tema de negocios ya. Muy bien. Con el tema de relaciones públicas. Así que nada, muchas gracias, Juan, por estar acá. No, gracias a ti por la invitación. Ojalá que toda tu audiencia haya disfrute de esta conversación. Para mí ha sido un lujo y un placer verte, conversar, compartir y sobre todo ponernos o seguir pensando en el futuro, en un futuro exitoso, en un futuro con oportunidades para las generaciones que vienen, en un futuro en donde nos una a nosotros y a muchos amor por el país. Eso es. Así que muchas gracias. Gracias, Juan. Si te gustó esta conversación, suscríbete a nuestro canal y síguenos en nuestras redes sociales y nuestra página web emprendesinfloro.com.